El gobierno de México emitió una polémica respuesta a las críticas del Parlamento Europeo, donde los llama borregos, colonialistas. Vamos a hablar de ese tema. Se pausa la reforma eléctrica de AMLO, así fue anunciado en la Cámara de Diputados y les diremos las razones de por qué todas las partes quieren esto. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de viernes, por fin es viernes, y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Viernes, ¿cómo estás, Poncho? ¿Todo bien y tú? Bien, muy bien. ¿Dónde anda Loret, Poncho? Fíjate que no lo sé, hay mucho rumor. ¿Dónde está Carlos Loret de Mola? O sea, porque el periodista Carlos Loret tiene más de una semana de no aparecer días, ¿no? En su programa de radio por la tarde, que es a las 3, si mal no recuerdo, en W Radio, ¿no? ¿De 1 a 3? De 1 a 3, sí, tienes razón. Y pues hay mucha especulación y es normal, pues porque pues sabemos el enfrentamiento que tiene con el presidente o con la 4T. Sí ha estado escribiendo su columna en el Universal, ha estado participando en los distintos espacios que tiene en Latinos. Entonces, en ese sentido, pues hay ciertas dudas de pues hacia dónde, o bueno, las razones por las que puede que no esté ocurriendo. Había una versión, pero todo es de redes sociales, entonces ahorita si quieren analizamos más, pero había una versión que decía que estaba grabando entrevistas en Estados Unidos, ¿no? Para Latinos. Para Latinos, otra versión pues de que hay presión, que hay una diferencia editorial con esa estación de radio y que pues por eso no está saliendo, ¿no? Y él no ha dicho nada, ¿no? De Darío Celis. Darío Celis lo que dice, y reitero, estamos dando el crédito a Darío Celis, ¿no? Un colega periodista especializado en finanzas. Escribe en El Financiero. En El Financiero, y que usualmente trae muy buenos trascendidos. No con eso digo que tenga razón, pero él lo que pone es que Grupo Vidanta habría entrado como patrocinador de W Radio y que esto al mismo tiempo coincide más bien con la renegociación del contrato de Loret, porque también acababa, ¿no? Y pues que Grupo Vidanta, recordemos, pues sale en el reportaje de Carlos Loret de La Casa Gris, y pues que por ahí hay ciertas presiones y ciertos pues no buenos entendidos y que eso está impidiendo que pues el contrato se renueve. Yo no lo sé de cierto, ¿no? Tengo muy buenos amigos en W, pero pues tengo que terminar de rascarle a ver si tengo la información. No lo sé. Sí, que Grupo Vidanta, que es de Daniel Chávez, que Daniel Chávez es señalado en el reportaje de Latinos de la Casa Blanca como uno de los principales empresarios de la Cuarta Transformación y de los más beneficiados con el gobierno de López Obrador, y que a su vez es la empresa hotelera, Vidanta de Daniel Chávez, que en Estados Unidos, a través de una empresa de desarrollos, habría empleado al hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán. Y eso, según lo que dice Darío, sería justamente una venganza de Grupo Vidanta en contra de Loret por el reportaje de La Casa Gris. Eso es lo que da a entender la columna de Darío Celis. Uh-huh. La realidad es que ha estado enrarecido el ambiente con el tema, por ejemplo, de Ciro Gómez Leiva, que también hace unas semanas se ausentó de su noticiero en imagen, en el noticiero nocturno, y se supo abiertamente y públicamente que habían habido diferencias editoriales de los dueños de la televisora, la familia Vázquez Raña, con Ciro Gómez Leiva, y que ante estas diferencias editoriales, Ciro no había estado saliendo en su programa hasta que un lunes o martes, antes de entrar al aire, acordaron y resolvieron justamente esas diferencias editoriales, y Ciro se mantuvo en su noticiero, no sin antes haber mandado un mensaje muy críptico respecto a que parecía ser que su estancia en el noticiero había acabado. No fue así. Y después de esto viene lo de Carlos Loret, que como bien decías, Ponce, se ha ausentado como 10 días de su programa, y la verdad es que nadie sabe qué es lo que está ocurriendo, nadie sabe qué está pasando. El periódico El Universal, que es casa
de Carlos Loret, ahí escribe, también publicaba un trascendido en donde hacía referencia a un enrarecimiento de la relación entre Loret y los directivos de W, y que esa era la razón por la que justamente no se estaba presentando a su programa de radio. Loret sale de Televisa por una petición expresa de presidencia, que es lo que él ha dicho, y que por eso ya no estuvo así lo ha dicho él. En Televisa, así lo dijo él. Y Loret y López Obrador nunca en la vida se han llevado bien. Loret fue muy duro con López Obrador en las entrevistas de tercer grado, cuando era candidato, muchas cosas, como muchos otros periodistas. Pues sí. Que termina siendo un pleito personal, ¿no? Más que un trabajo periodístico y un comportamiento institucional de la presidencia. Pero no sé, digo, en caso de que se confirme lo que estás diciendo, que según escribió Darío Celis, no es que no haya pasado en otros gobiernos, porque ha pasado en otros gobiernos. Exacto, porque le pasó a Carmen Aristegui, porque le pasó a Pedro Ferriz. Pedro Ferriz, Gutiérrez Vivó, ¿no? O sea, es una práctica común en nuestro país, este tipo de presiones periodísticas. Con esto no queremos decir que en este gobierno se censure más a los periodistas que en otros gobiernos, no. Lamentablemente México tiene una historia de muy poca libertad periodística, de una colusión entre dueños de medios de comunicación y gobierno, quid pro quo de favores a cambio de otro tipo de situaciones. Pero pues si esto se confirma, sería una consecuencia directa del reportaje publicado por Carlos Loret de Mola, de las amenazas vertidas por parte de Carlos Loret de Mola en contra del otro hijo del presidente López Obrador, Andrés López, no sé si también es Beltrano, ¿no? Andy. Ajá. Andy, mejor conocido como Andy. Y pues crecería la afrenta que hay entre el presidente López Obrador y Carlos Loret de Mola. Cada quien tendrá sus opiniones de los reportajes que publica Latinus, si están bien sustentados, si no están bien sustentados, si les parece una investigación profunda, si solamente son meras filtraciones, pero la verdad es que en ese sentido ha sido Loret directamente a través de Latinus quien ha estado publicando cosas de Pío López Obrador con los videos, de Carlos, de Manuel Bartlett con las casas, de su prima Felipa con los contratos y Pemex, de su hijo la casa, con la casa gris, etcétera, etcétera, y sería algo delicado, otra vez, no porque no lo hayamos visto que pase antes y es, no, esto es algo sin precedentes, no manchen, no, pero sería como decías tú también ahorita fuera de micrófonos, algo muy burdo y obvio que así fuera, pero puede ser, y la verdad es que solamente estamos aquí especulando, pero pues hay cosas en las que solamente podemos especular. Pues sí, o sea, y la verdad es que como no tenemos la información, pues ahora sí que damos también a quienes están publicando esto, que uno por un lado es el Universal, por el otro lado es Darío Celis. Pero al final pues queda esa duda, ¿por qué Loret no ha salido a decir algo? ¿Por qué no ha salido a decir entre todo? Porque ya lleva días esta controversia, ¿no? Y creo que él mismo podría salir a decir, oiga, no, o pasa esto, pasa no. No porque esté obligado, porque pues si están negociando, pues muchas veces no es conveniente que salgas tú a poner una postura, ¿no? Claro. Pública, pues. Pero pues habrá que ver. Y yo nada más cerraría esta parte diciendo eso, o sea, ni siquiera hay que verlo como en el punto de es que AMLO presiona o Peña Nieto presionó. Hay que entender que en México quien está en el poder, al poder no le gusta que lo estén señalando, al poder no le gusta que lo estén mostrando, ¿no? Y siempre le incomoda, ¿no? E independientemente de si el periodismo de Carlos Loret es bueno, malo, regular y la opinión que ustedes tengan, pues esta es tristemente una práctica recurrente en el periodismo mexicano, probablemente desde inicios del siglo XX, porque el siglo XIX y el periodismo fue muy distinto, tampoco muy bueno, pero muy distinto, y pues es eso, los presidentes y los alcaldes y los gobernadores en turno, pues no les gustaban los periodistas críticos y pues hacían lo posible por moverlos, ¿no? Y así es. Es muy triste, no digo que sea justificado, pero pues esa es una cuestión que hay que tener el contexto completo. Sin duda, vamos a ver dónde
Where in the world is Carlos Loret de Mola? Sí, ahora no es Todos Somos Loret, es donde... ¿O no es el juego de Where in the world is Carmen Sandiego? ¿Nunca lo jugaste? Sí, claro. Ya había una serie de... Bueno, caricatura. Hubo después una caricatura. Sí. Era un juego de computadora de los 90s. Exacto. Where in the world is Carmen Sandiego? Y a través de pistas y preguntas tenías que como adivinar en qué país estaba la detective Carmen Sandiego. Oye, ahora sí que en el... En el circo de las 4 pistas del presidente López Obrador, Ajá. El escándalo y el espectáculo, el show de hoy, se llama la Unión Europea, los eurodiputados y la violencia contra periodistas. En esta magistral manera que tiene el presidente López Obrador de poner la agenda en este país, de distraer con los diferentes temas, nos tiene todo el mundo ahora hablando de la respuesta del gobierno mexicano respecto a el llamado que hace ayer la Cámara de Diputados Europea, la Eurocámara, al gobierno de México, con más de 600 votos a favor, de que el presidente debe de ser más enérgico en la condena en contra de los asesinatos de los periodistas y que que su gobierno debe hacer más por proteger el libre periodismo y la libertad de expresión en este país. Rápidamente, ayer en la Cámara de Diputados Europea votaron una resolución en la que hacen un llamado al presidente López Obrador a ser más firme y más duro en todos los sentidos en contra de los asesinatos de periodistas en México. Que siempre lo hacen, ¿eh? Para todos lados. Que siempre lo hacen para todos lados, que es parte de la discusión. Y lo hacen en diferentes temas, en diferentes países, y ya lo habían hecho en México con Ayotzinapa, sí. Y con muchos otros temas. No es la primera vez que pasa. Pero esa no es la noticia. La noticia es que después de que pase esta votación el día de ayer, hacia las 10, 11 de la noche... Ya bien tarde. Se avienta una carta el gobierno mexicano. No sé si la tienes por ahí para que Sí, veas. aquí la tengo. Se avienta una carta que parece escrita por el Mosh en sus años pico de la estancia en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas del UNAM. Y no con esto yo critico la UNAM, sino critico la postura de personajes como el Mosh, radicales y pues ideologizados y como... Mira, para que se den un quemón. Léselas, mi Poncho. Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y... como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer de los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie. Se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en el segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen. Dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gobierno de la República. Dios mío. Así nomás.
Ese es el gobierno. O Ay, sea, Dios mío. a ver, nosotros no queremos caer en la trampa del presidente en que nos vamos a indignar. No. Y esto, por supuesto, ustedes se pueden imaginar, provocó cualquier cantidad de indignación y comentarios por parte del sector intelectual, periodístico, Pues sí. y de opinólogos en nuestro país están que arden por esta respuesta. Pero yo únicamente diría, pues ese es el gobierno. Un gobierno anquilosado, un gobierno lleno de fobias, un gobierno lleno de traumas, un gobierno que no conoce y no entiende diplomacia, que no conoce y no entiende de relaciones internacionales, que no conoce y no entiende la historia del mundo, que está ensimismado, que está encerrado, que es nacionalista, que es etnonacionalista, un gobierno lleno de hipocresías y contradicciones, que cuando le conviene se mete en la política nacional de otros países y cuando no le conviene grita y pide soberanía y respeto, y un gobierno reaccionario y con una muy poca inteligencia emocional, en la que claramente ayer en la noche, cuando el presidente López Obrador recibe esta noticia con su director de comunicación social, Jesús Ramírez, A ver. pues escriben esta respuesta que fue criticada, yo no sé si es cierto o no, porque me tiene bloqueado, por el mismo Gerardo Sí, Fernández Noroña. Es que sí. Y lo que decía en las redes es, mira, ya cuando te critica Fernández Noroña a una acción del gobierno de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, es que algo anda medio mal, ¿no? Sí, porque Noroña dijo, pues sí, o sea, creo que la respuesta es poco diplomática y se pudo haber dicho lo mismo de manera más matizada. Y es como, ¿qué? ¿Tú? Noroña. Noroña. O sea, porque decía el buen amigo Javier Risco que ya como para que la respuesta haga ver a Noroña como un estadista, es que esto está en otro mundo, ¿no? En otro mundo. Y sí, o sea, yo coincido. Me parece también que la respuesta está planteada, o sea, como ha pasado con la pelea con España o con lo de Austria, está planteada porque le vale lo que vayan a pensar allá y más bien para que nosotros estemos indignados y bailando al ritmo que nos toquen, ¿no? Porque no va a pasar nada, porque el Parlamento Europeo siempre hace eso, ¿no? Que no es que sea menor, también a los amigos europeos no se vayan a ofender, pero pues la verdad es que ha habido infinidad de, desafortunadamente, pero infinidad de abusos Sí, de derechos humanos. Se ¿no? pronuncian ante todas las crisis del mundo. Exacto, ¿no? Y pues me parece que es más una respuesta, sí, muy, visceral, ¿no? Muy ideologizada, no de manera como la diplomacia lo marca, pero pues eso es el gobierno, ¿no? Eso es la manera en la que empieza el presidente López Obrador. Ese es el desconocimiento que tienen de la historia mundial, y la poca capacidad de autocrítica que también tiene este gobierno. No me sorprende, Pues no no. esperaba menos, pero simplemente la respuesta tan poco diplomática es lo que llama la atención, porque Sí. lo puedes decir de otras maneras. Claro, no lo pero tienes que mucho, decir directamente, Y hasta dura, sí. como este discurso del Mosh, Ajá. literal. Y por otra parte, pues, se pasaron por el arco del triunfo, como les Pues encanta sí. hacerlo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, que rápidamente se deslindó de la carta. Era Pascal Beltrán, ¿no? El que dijo en su Twitter que había hablado con Cancillería y Cancillería no tenía idea de esa carta, que no había pasado por ellos y que no le correspondía a Cancillería la responsabilidad de esa respuesta. Y se nota, o sea, hay un desconocimiento total y absoluto de la relación de México con Europa, de los tratados comerciales, de los tratados económicos, de los tratados políticos que hay, que existen entre México y la Unión Europea. Y como siempre, esta manía de ver todo a nivel personal, o sea, lo decíamos y lo hemos Sí, dicho. exacto. Aquí todo lo que pasa en el mundo, para el presidente López Obrador, se trata del propio presidente López Obrador. Entonces lo toma como una afrenta personal y no es así, y no es por ahí. Pues no, y hay maneras de responder y bueno, o sea, pero creo que ya hasta rebasa este análisis la realidad que está ocurriendo. Yo nada más, déjame leer un tuit que se me cruzó. Por favor. Para cerrar ese tema, porque dice, en unos años, no juegues. Entonces tú escribiste esa carta para el Parlamento Europeo, Beatriz. Así es, Jordi. Y ya con eso. Mira,
Lo único que la salva es que estaba en Chile. Exacto. Pero bueno, también pudo haber mandado un correo, ¿no? Yo no sé. O sea, yo no sé, nada más estoy leyendo el tweet. ¿no? Ay, nada más estoy leyendo el tweet. Se pasan, me cree que Dios los hace. Bueno, reforma eléctrica. Porque si bueno, no voy a y algo seguir- nada más serio. Ajá. Y mientras tanto los periodistas se siguen muriendo en ese país. Pues sí, O sea, ese es el tema. Estamos en, Ese es el las tema. en las 3 pistas del circo y todos y en ese país se siguen matando periodistas. Y ese al final el tema ese es el tema, no Pues es sí. la ofensa que toma el presidente López Obrador de esto, sino que es la ofensa de este gobierno y los anteriores para con los periodistas que siguen muriendo todos los días en este país por ejercer su profesión. De acuerdo, muy de acuerdo. Oye, la reforma eléctrica... Que se muera la pausa. ley y el orden. Tú nunca fuiste revoltoso en la universidad, Yanquis ¿verdad? imperiales. Ah, no, es que tú eres yankee. Yo sí tuve mi playera del Che Ah, sí. en la prepa. No puedo creerlo. Traía ¿Y pelo largo y todo? Traía mis pulseras tejidas chapanecas y mi Ándale. playera del Che y mis aretes y mi greña. No lo hubiera creído. Y sí. Pero pues uno crece. Sí, no. O sea, Y aprende y lee. Y quien cree, pues está bien. O sea, que la ideología está bien. No. La ideología no tiene con esta guerra en Ucrania y Rusia que tú sabes que hoy O sea, amanece viendo sí, más que nunca pero Putin pues y ahora esos. sí que a lo que me refiero es que cada quien es libre de creer lo que quiera creer, ¿no? Pues sí. Eso es el punto. Pues sí. Ya pasemos a la reforma eléctrica, porque si no nos seguimos metiendo en el... El presidente no quiere que se apruebe la reforma eléctrica. Ese Que es no el los resumen. engañen. Exacto, porque ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, anunció que iban a pausar la discusión de la reforma eléctrica en comisiones porque todavía no tenían listo el dictamen y no hay acuerdo y que lo iban a presentar en el Pleno esta pausa para que se votara, lo cual ocurrirá el próximo martes. Pero esto es una señal muy clara de que no va a pasar en este periodo ordinario de sesiones que acaba en abril. Y me parece que el resumen es eso, que el presidente ya también tiene un acuerdo o está de acuerdo de que no va a pasar, en sus términos, de que no quiere hacer los cambios, ni siquiera para el siguiente periodo que iniciaría en septiembre, y que es probable que más bien se use como propaganda o como otro tipo de cosa discursiva, ¿no? El menos interesado en que pase la reforma energética es el presidente López Obrador. Le da la oportunidad del discurso político de decir a la gente, yo les quise bajar la luz, yo les quise traer más energéticos, pero la oposición, como los odia y los detesta, no quiso. Pero si la pasa, pues no van a bajar los precios. No. Si la no hay pasa, manera, los gringos se van a enojar muchísimo. que es la principal razón. Y esa reforma va a servir como un arma discursiva, pero en ningún momento parece ser una reforma que le interese a este gobierno que pase, porque si hubiera querido ya lo hubiera pasado, lo hubieran presentado en el primer trienio de su mandato, y ahora todos están haciendo güeyes, tanto en Morena como en el PRI, con la posible presentación y votación de la reforma eléctrica. Y también que no les digan y que no les cuenten. Si la oposición, porque va a empezar a decir, gracias a nosotros no pasó la reforma eléctrica. No. Tampoco. Si estaban a punto de aprobarla. Nada más es porque ya hay acuerdo entre todos. Pero así que se vayan a colgar la banderita para las elecciones, no se lo vayan a creer, ¿no? Y reiteramos, aquí no es que estemos apoyando a la 4T ni a la oposición, nada más estamos explicando las cosas como las vemos, ¿no? Pero así son, me parece. Yes, sir. Ahí está la información. Bueno, agradecemos a ustedes que nos escuchan, que tengan un excelente fin de semana. Síganos, coméntenos, denos play, recomiéndenos. Agradecemos también al equipo de Político MX que lo hace muy bien, a David Galicia, César García y Iván Cerón. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias a ti, Ponch. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo Vélez, ¿cuánto? Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.